Queridos televidentes, que tengan un excelente día. Mi nombre es Alba Milena Ceballos, abogada especialista en Derecho de Familia. Soy egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. En este momento quiero compartir con ustedes un tema muy delicado o muy de moda para todas las familias, que es el tema referente a los alimentos. Ustedes saben que los alimentos es un crédito de primer orden, que todos los padres deben alimentos a sus hijos menores de edad. Incluso la ley contempla que los hijos deben alimentos a los padres en la ancianidad. Este es un hecho que muchas personas olvidan, se olvidan de que recibieron de sus padres. Incluso se dice que un padre hace demasiadas cosas por 8 hijos y 8 hijos no son capaces de hacer nada por sus padres en la ancianidad. Quiero también comentarles que frente a los alimentos, la ley dice que hay que acudir a los juzgados de familia para obtener, bien sea por medio de conciliación, el otorgamiento de la cuota de alimentos para los hijos o por medio de una demanda de alimentos. Ya les explicaba anteriormente que los alimentos se dice que debe ser equitativo entre padre y madre, toda vez que la Constitución Nacional de 1991 determinó en su artículo 13 que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Lo que quiere decir que no es como antes, que solamente el padre de familia que iba a su trabajo era el que daba los alimentos para sus hijos. Hoy en día tanto padre como madre tienen obligación de contribuir a los alimentos de esos hijos menores de edad y a la sustentación del hogar. Sobre este tema también quiero hacer como claridad de que se confunde el hecho de decir la igualdad, de que hay muchos casos de que el hombre dice, no, es que cada uno debemos dar el 50% de los gastos de los menores. Hay hogares donde los menores, los gastos suman 3, 4 millones, hay hogares donde los gastos suman 1 millón de pesos. Y si vamos a hablar de 50 y 50, ¿qué pasaría en un hogar donde el hombre gana 5 millones de pesos y la mujer se gana 500.000 pesos? Sería desproporcionado hablar de que cada uno debe dar un 50%. En este caso la ley estipula que cada uno aportará los alimentos a sus hijos proporcional a sus ingresos. El que gana más, lógicamente, tiene que dar más. Se entiende también que la sustentación de los hijos pues debe ser para ambos padres de manera igual. ¿De qué manera puede haber equilibrio también frente a la mujer que gana 500.000 pesos o el salario mínimo? En que ella direcciona el hogar, ella colabora con esa crianza de los hijos, colabora, por ejemplo, con llevar a los hijos a las actividades lúdicas, porque es que la ley dice, toca de consumo a ambos padres la educación de los hijos. Lo referente a eso quiere decir que no solamente es que se dé el cheque para dar los alimentos de los hijos, sino que se contribuya de manera equitativa entre ambos padres para sostenimiento de esos hijos, para que esos hijos se desarrollen integralmente, para que tengan una buena educación, para que sean unos buenos miembros de la sociedad. Esto es lo que hace la familia. Y la familia se preserva a través de ¿qué? De educar adecuadamente a nuestros hijos menores de edad, porque van a ser los hombres del futuro, los hombres del mañana, los que van a manejar incluso una sociedad. Por eso es tan importante garantizarle a los hijos todos estos derechos. Igual la ley habla de que cuando el hombre o la mujer, porque incluso se da el caso de la mujer que abandona al hijo menor de edad y se sustrae de manera deliberada de contribuir con los alimentos para sus hijos, existe una conducta de tipo penal que se llama inasistencia alimentaria. Esta conducta de tipo penal es sancionada penalmente y está establecida en el Código Penal. Dice que la persona incurrirá en prisión hasta de 3 o 4 años porque está sustrayéndose de manera deliberada de cumplir con la obligación de dar a sus hijos menores de edad los alimentos que por ley tienen obligación. ¿Qué pasa con estas conductas? La ley se pone el denuncio penal, la fiscalía o los juzgados penales se investigan. Hay muchos casos de que incluso en estos días me tocó ver un caso de una médica frente a un hombre irresponsable que ella denunció por inasistencia alimentaria a este señor. Y resulta que la médica gana muy buenos ingresos en la Fundación Valle del Lili. La fiscal del caso o el fiscal decidió
que era inapropiado que ella alegara o pidiera alimentos a favor de su menor hijo cuando ella tenía tan buenos ingresos. Yo pienso que esa decisión fue totalmente desproporcionada porque es casi decir que el hombre estaría por fuera de la misma ley. Y a pesar de que él gane menos porque es una persona que tiene un buen estatus social y aparenta que no tiene ingresos, aporta para su hijo 150.000 pesos, la ley lo premia diciendo que como la señora gana más, pues ella es la que tiene el deber de contribuir con todo lo atinente a su menor hijo. Para mí esta figura o esta decisión fue desproporcionada. Yo pienso que ambos tienen el deber de proporcionarle lo mejor para esa crianza y ese buen sostenimiento de sus menores hijos de edad. Con respecto a la figura de la inasistencia alimentaria, ¿qué dice también la ley? Que ese padre que se sustrae, que no cumple con la obligación de alimentos una vez se presenta la demanda de constitución de parte civil en el proceso penal, se tasan unos perjuicios de tipo moral y de tipo civil, unos perjuicios económicos que van a determinar cuál es el valor con que debe contribuir ese padre para la crianza y educación de sus hijos. Hay muchos casos en que ese padre no contribuye con nada, se queda sin trabajo y permanece toda la vida sin trabajo para realmente no cumplir con esa obligación, pues debe pagarlo con la cárcel. En este caso, ese individuo puede ser privado hasta de su libertad para poder pagar en la cárcel con ese despropósito que él mismo hizo porque tuvo su hijo y no hizo nada para sostenerlo ni para auxiliarlo durante el transcurso de su vida. Este deber de alimentos es por igual para el hombre como para la mujer y de ello depende el buen crecimiento de los hijos, depende muchas cosas, incluso hasta el ego, la parte de la personalidad, la estructura de la personalidad. ¿Cuántos hijos teniendo una gran oportunidad, ser hijos de unos padres pudientes, se crían en unas condiciones de pronto a esas hasta infrahumanas porque la mamá no tuvo los recursos para darles un buen colegio, para darles una buena educación, una buena alimentación? Y cuando llegan a mayores se dan cuenta que son hijos de una persona que tiene mucha capacidad económica, pues para ese hijo nace una frustración, nace un dolor, nace un resentimiento que puede generar otras conductas. Entonces es como que a mí me parece que la ley siempre está corta con respecto a este tema de los alimentos, porque incluso es muy viable o se ve mucho en los juzgados de familia las madres que van a recoger los títulos por alimentos de 150.000 pesos mensuales, exclusivamente de los funcionarios que devengan un tipo de sueldo, los de funcionarios de ENCAL y los funcionarios de la gobernación. Pero los padres que viven independientemente, que dicen que tienen un negocio, pero el negocio no les produce, resulta que no es posible obtener de esas personas unos alimentos para sus menores hijos. Considero que ahí la ley está corta porque los alimentos deben ser por igual para todos los hijos. Todos los hijos al nacer son individuos que requieren para su formación, para su vida, de esos alimentos. Entonces en este tema hay mucho para hacer. ¿Qué dice también la ley? Cuando resulta que los alimentos o las circunstancias económicas de la persona se modifican, por ejemplo, el papá que gana el salario mínimo, pero de un momento a otro estudió, se graduó en la universidad y entra a trabajar en una multinacional. De ganarse el salario mínimo pasa a ganarse 5 o 6 millones de pesos. ¿Qué dice la ley? En ese caso, la madre puede obtener el aumento de la cuota de alimentos y debe acudir al juez de familia para pedir la regulación de la cuota de alimentos para obtener el aumento de dicha cuota. Igual con respecto a los padres que se quedan sin trabajo, que empiezan a pasar dificultades. La ley dice que al cambiar las circunstancias económicas ellos pueden acudir al juez de familia y pedir la disminución de la cuota de alimentos. También sucede cuando los menores adquieren la mayoría de edad. ¿Qué dice la ley? Que los padres están obligados a educar a sus hijos y a darles alimentos hasta que adquieran la mayoría de edad. Pero también es de conocimiento de todos que a los hijos se les debe dar educación profesional. Y la emancipación legal se da a los 25 años, lo que quiere decir que a los hijos hay que darles las herramientas para que se defiendan en un futuro.
Por lo menos a los hijos hay que darles una carrera profesional. Cuando esto sucede, llegan los padres que los hijos adquieren los 18 años. Un hijo que no tiene recursos, no tiene nada más de dónde pegarse, pues lógicamente tiene que quedar sin estudiar. Hay padres que aprovechan esta situación para pedir ante el juez de familia la exoneración de la cuota de alimentos. Pero si el joven, de una manera acuciosa, obtiene un préstamo, se puede matricular en una universidad y demuestra que está estudiando, la ley no exonera de los alimentos de ese padre, porque muchas veces es como para evadir esa obligación que se tiene de darle a los hijos la educación profesional. Esto es muy importante, porque los hijos hasta los 25 años tienen que capacitarse. A los 18 años un muchacho no está en condiciones de proporcionarse un trabajo ni proporcionarse su sustento. Él requiere de otras herramientas, requiere un estudio, requiere una capacitación para poder defenderse en el futuro. Esa es una condición que los padres tienen que brindarle a los hijos. Entonces, sobre este tema hay muchísimo para hablar, hay muchísimo para extendernos, porque los hijos mayores de edad pueden reclamar de sus padres esos alimentos, bien sea citándolos a una conciliación o iniciando contra ellos un proceso de alimentos, porque es muy fácil evadir esa obligación cuando verdaderamente el padre cuenta con las herramientas para ayudar a ese hijo. Debe enseñárseles a pescar. En la medida en que ellos sepan cómo defenderse, pues van a ser unos ciudadanos de bien y van a poder desenvolverse en la sociedad. Con eso quiero significarles a todos que cualquier duda con respecto a los alimentos pueden hacerlo por medio de este canal, me pueden consultar o en mi oficina profesional ubicada en la carrera quinta número 1216, oficina número 407. En los teléfonos 889-2129, 889-2262, que con mucho gusto los atenderé. Queridos televidentes, que tengan un excelente día. Mi nombre es Alba Milena Ceballos, soy abogada especialista en Derecho de Familia, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Quiero compartir con ustedes, señores televidentes, todos mis conocimientos sobre Derecho de Familia para llegar a sus hogares resolviendo inquietudes sobre este tema. Hoy especialmente quiero hablarles de la custodia y cuidado personal de los menores hijos de edad. Como bien ustedes saben, la custodia en la iglesia es lo más sagrado que existe. Prueba de ello es que ahí se expone el Santísimo, Dios en acción. De esa misma manera como es tan sagrado la custodia donde se coloca la hostia que invoca o representa a Dios en la vida de los católicos, también la custodia significa eso mismo para los padres. ¿Qué significa esto? Que el deber de un padre frente a sus hijos es velar por ellos y cuidar como lo más sagrado que hay en su vida. Cuidar de ellos, respetarlos, enseñarles, velar para que ellos tengan buena salud, tengan buena alimentación, para que esos niños se desarrollen en un hogar sano, en un hogar sin vicios. Todo eso significa la custodia y el cuidado personal, que implica que nosotros como padres tenemos el deber de velar por ese cuidado de nuestros hijos, cuidar de que ellos no tengan accidentes, de que cuando vayan al colegio vayan bien cuidados. ¿Cómo va a mandar uno al colegio a un hijo con un chofer que es borracho? Todas esas cosas le corresponden a uno como padre y tienen que ver con el cuidado personal. Cuando los padres viven juntos o están casados, la custodia y cuidado personal atañe a ambos padres. El problema surge cuando los padres se separan. Una vez se inicia el divorcio, empieza la disputa por la custodia y cuidado personal de los hijos. Lógicamente, los padres ambos quieren vivir con sus hijos, pero como se da la diferencia afectiva entre el padre y la madre, lógicamente los hijos van a vivir con la mamá. En ese orden de ideas, en mi oficina, con mucho gusto yo puedo ayudarles, de pronto ampliarles como los conocimientos. En mi oficina ubicada en la carrera quinta, número 1216, oficina 407, teléfonos 889-2129, 889-2262, donde con mucho gusto los atenderé.